1. Viajar cansado es la cosa más peligrosa que puedes hacer en carretera. Consumir algo que te mantenga despierto lo es más. Un día antes de salir para Irapuato, descansé bastante bien. No sé por qué en un momento de la noche me empecé a sentir muy adormilado, como que me daban pequeños sobresaltos como de estarse quedando dormido. Buscaba urgentemente una estación de servicio, una gasolinera para tomarme un café, estirar las piernas, lavarme la cara y ver si ya de últimas tenía que tomarme una pausa antes de continuar. Después de hacer todo esto, me volví a sentir despierto y confiado de poder continuar. Un pequeño empujón me dio el café, esperaba que el suficiente como para llegar a mi destino. Regresé a la cabina, pero en cuanto me acomodé en mi asiento, nuevamente empecé a sentir fatiga, cansancio, sueño. Tal vez era el momento de estacionarme un poco más hacia la orilla y cambiarme de cabina para echarme a dormir. Estaba intentando tomar fuerzas para hacerlo, cuando de pronto noté que la atención de los trabajadores de la estación estaba puesta en mí. Tuve la sensación de que algo me querían decir, pero no se atrevían. Después de meditarlo un poco, bajé, caminé hacia ellos esperando a que me abordaran. Me detuvieron y me pidieron que volteara hacia el camión. Me preguntaron si no veía lo que ellos estaban viendo. En el asiento del copiloto había alguien sentado. No era cualquier persona, se veía como alguien que solo sale de noche, que vive en la oscuridad y que no pertenece a nuestro mundo. Su piel se veía lívida como la de los muertos. Tenía una sonrisa que no concordaba con la inerte expresión en sus ojos. Los despachadores me dijeron que la vieron a mi lado desde que llegué, solo que parecía que yo no podía verle, y eso fue lo que les asustó. Ellos, trabajadores de carretera, personas que ven pasar a diario cientos de conductores, que echan un breve vistazo al interior de las vidas de quienes se detienen a cargar gasolina, dicen que eso no es poco común, que sobre todo a los hombres que transitan la carretera porque su trabajo es el transporte, se les suele ver acompañados de esas cosas. Me preguntaron dónde hice la parada anterior. Me dieron a entender que ahí pudo haber abordado. El espanto me quitó el sueño por completo, me provocó también un prolongado escalofrío, ya que hasta ese día nunca había escuchado de algo así. Me preguntaba si estaba alucinando por el sueño. ¿Tienes sueño?, me preguntó uno de los despachadores. Esa cosa te estaba drenando la energía. ¿Qué es esa cosa?, les pregunté. Son las brujas, me dijeron, unas que viven en todo el estado, en las partes solitarias, en medio de los cerros, cerca de las barrancas. Me imagino que de ahí vienes. Efectivamente, antes de que me empezara a dar sueño, me salí un poco del camino para orinar justo en donde había muchos árboles. Llevaba afuera del camión más o menos 2 minutos. De pronto, en un momento en que le estaba dando la espalda, escuché que se cerró la puerta. Me asusté un buen porque lo que pensé fue que alguien se había subido a robarse el camión. Me quedé paralizado a pesar de que yo traía las llaves en la bolsa del pantalón. Me di la vuelta muy despacio porque tú sabes que quienes se suben a robar van armados y luego matan a los compañeros así porque sí, para no dejar testigos. Después de que se cerró la puerta se hizo un silencio que realmente me estremeció. Me recordó que estaba en medio de la nada. Fui volteando lentamente hasta encontrar que no había nadie en la cabina. O eso creí, pero porque no lo vi sino hasta el momento en que los despachadores me lo señalaron. Definitivamente se subió mientras yo bajé. Si le calculo, de menos 1 hora viajé con esa cosa a un lado. ¿Ya te viste en un espejo?, me preguntaron los despachadores.
Tenía moretones en el cuello y en la cara, como si esa cosa me los hubiera hecho acercándose mucho a mí. Otra vez escalofríos. ¿Sabes qué otra cosa me pasó en el camino después de que me subí? Arranqué, me persigné y le di gracias a Dios de que solo fue un susto. Venía escuchando un disco de música cuando inesperadamente se cambió a la radio y se puso la estática. Estuve a punto de cambiarla, pero de pronto la estática se empezó a diluir y una melodía suave se fue haciendo más audible poco a poco. Empezó leve, pero se fue haciendo fúnebre. Creo que fue ese el momento en que me empezó a dar muchísimo sueño. Presioné el botón para cambiar de nuevo a escuchar el disco que se venía reproduciendo. Estuvo unos 30 segundos sonando mi canción cuando de pronto se volvió a poner la estática y la pavorosa melodía. Intenté 2 o 3 veces más hasta que di por hecho que algo malo estaba pasando con el aparato, así que mejor lo apagué. Dejé de concentrarme en eso y traté de poner especial atención al camino porque me estaba sintiendo muy fatigado. No tenía lógica, se supone que yo estaba bien descansado. La radio estaba apagada, no me di cuenta de cuando se encendió y se le fue subiendo el volumen poco a poco. Otra vez más no pensé en cosas sobrenaturales, pues ese radio fallaba mucho y si no hacía esas cosas, hacía otras. Pero creo que ahora entiendo que había una mano que yo no podía ver, manipulando el aparato. Ninguno de los despachadores se quería acercar. Obviamente no iba a volver a subirme al camión junto con esa cosa. Uno de ellos me dijo que fuera, que le abriera la puerta y que le pidiera amablemente que bajara de la cabina. De inicio me rehusé porque lo que estaba viendo me provocaba el doble de terror al saber que lo tuve a un lado. Sin embargo, me tuve que armar de valor porque ni ellos lo iban a hacer por mí, ni yo iba a poder continuar con mi camino. Me iban temblando las piernas y las manos mientras caminaba hacia la cabina. Jalé la palanca y abrí la puerta. Verla de cerca fue lo más espantoso que me ha pasado en la vida. La persona no movió el cuerpo ni la cara, solo los ojos, pero como su rostro estaba hacia el frente, supongo que solo podía verme de reojo. Alcé la mano y se la ofrecí para ayudarle a bajar como me dijeron los despachadores. No fue sino hasta que le pedí que descendiera del vehículo y me permitiera llegar bien a mi camino, que esa cosa se movió. Lo hacía muy lento, como si tuviera más de 100 años. Al momento en que me tomó de la mano sentí un hormigueo parecido al que se siente cuando se te duerme una extremidad. Mientras bajaba se me quedó viendo tan intensamente que no le pude aguantar la mirada y entonces me volteé hacia otro lado. Como si hubiera modificado su forma, su apariencia o su edad, al momento en que me dio la espalda, cambió un poco su postura y empezó a caminar más rápido. Mientras pasaba a un lado de la caja del tráiler, se fueron oyendo golpes en el metal. Cuando llegó al final, se empezó a mover aún más rápido, casi como si sus pies ya no estuvieran tocando el suelo. Después de esto, se escuchó el aleteo de un ave muy grande que desapareció a lo lejos y a lo alto. Primero se persignaron los despachadores y luego yo. Me quedó un sabor muy amargo en la boca y una persistente sensación de adormecimiento en el brazo, pero por fortuna ya no tenía sueño. Me subí a la cabina mientras escuchaba a los despachadores decir que ellos nunca lo habían visto con sus propios ojos y que era algo de lo que se hablaba, como si solo se tratara de una leyenda. El
hermano de mi cuñado llegó ahí por un amigo que le dijo que necesitaban personal urgente, que pagaban bien y que la gente de ahí daba buenas propinas. No le dijo que lo querían para el horario de la noche, no le dijo que había muy poca o casi nada de afluencia de clientes a esas horas. Tampoco le dijo que la mayoría de las veces iba a estar solo él. No sé si siga vigente, pero en ese entonces se supone que no estaba permitido que estuviera operando la sucursal con menos de 3 personas, aunque solo hubiera una bomba abierta. Diego nos contó que aguantar tanto tiempo en ese trabajo constituyó uno de los retos más grandes que ha vivido. Ya te has de imaginar cuáles son los problemas que hay al trabajar de noche, de dar atención directamente al cliente, de manejar dinero. También tenía mucho que ver la clase de gente que anda a esas horas en la calle. Una madrugada llegó una camioneta Renault. A bordo venían 2 hombres. El muchacho se paró a un lado de la puerta del conductor y esperó a que el vidrio bajara. Preguntó cuánto iba a cargar, si pagaría con tarjeta, si necesitaba algo más. Nunca te le quedes viendo a la persona que te está limpiando el vidrio. Es de mala educación, pensó. El poder de la mirada de los que venían a bordo de la camioneta le hizo distraerse y equivocarse con lo que estaba haciendo. Fueron unos instantes, pero él asegura que los 2 hombres a bordo eran idénticos. Pero no como se ve un padre con un hijo, tampoco un gemelo con otro que con la edad van generando diferencias entre sí. Se veía como si estuviera duplicada la misma persona. Dijo que se le hizo muy raro, pero que rápido lo dejó ir. Los de la camioneta pagaron en efectivo y abandonaron la estación. No pasarían más de 2 minutos cuando llegó el otro carro. Era un Spark, un coche pequeño, sencillo. En él solo viajaba una persona. La bomba que estaba operando el muchacho era la única en servicio y él era también el único en servicio. El conductor detuvo el coche adentro del rectángulo amarillo, apagó el carro, bajó el cristal y le dijo la cantidad de lo que quería cargar de gasolina. Diego no puso atención en lo que le dijeron, estaba confundido por lo que estaba viendo. El hombre a bordo del coche que acababa de llegar era el mismo que manejaba la camioneta anterior y también el mismo que venía de copiloto en esa misma camioneta. La persona pagó en efectivo y se marchó. Entonces el despachador se volvió a quedar solo, en completo silencio. Lo que había a los alrededores de la estación eran vías muy congestionadas en el día, pero muy solitarias por la noche. No existían otros negocios cerca más que los que se encontraban en esa misma estación, pero que nunca estaban abiertos de madrugada. Pocas personas se veían pasar por ahí caminando a esas horas. Sin embargo, después de que se fue el segundo carro, aparecieron en donde empezaba a iluminar la luz de la estación un grupo de 3. Eran 3 hombres del mismo tamaño, vestidos igual, y me da escalofríos pensarlo, con los rostros iguales. Podría haber sido una broma, no lo parecía. Cuando terminaron de atravesar la estación, el despachador hizo algo que nunca había hecho en su vida, pues siempre le pareció ridículo. Se pellizcó la piel del antebrazo izquierdo para despertar en caso de que eso fuera un sueño. Por supuesto que no lo era. Un tercer carro llegó llevando a bordo a otros 4 hombres idénticos a los anteriores y a todos los que se habían presentado después de más o menos las 2 de la mañana. Este tercer carro era un Versa o un Sentra, uno de esos 2. Cuando vio a los tripulantes del vehículo, se empezó a agitar y a sentirse nervioso. Se estaba volviendo loco. ¿Habrá ingerido algo por accidente? Alguna vez escuchó que sus compañeros decían que los gases de la gasolina hacían alucinar,
pero nunca de la magnitud de lo que estaba viendo Diego. A lo mucho veían luces o creían ver signos de emergencia pintados en el suelo. Jamás personas, jamás algo así de elaborado y terrorífico. El despachador se empezó a sentir mal, pero no por algo físico, sino porque la preocupación de que no podía explicarse por qué estaba viendo lo que estaba viendo, de pronto cambió a ¿quiénes son estas personas? ¿Qué hacen aquí? Terminó de despacharles gasolina, colgó la pistola y cobró. Se quedó atento para escuchar a uno de ellos hablar, pero cuando éste abrió la boca, se escuchó un timbre muy agudo, como cuando te zumba el oído. Poco después se marcharon, haciendo que el molesto ruido se fuera desvaneciendo hasta desaparecer con ellos. Transcurrieron casi 40 minutos en donde no se apareció nadie más en la gasolinera. Diego deseaba que ese episodio ya se hubiera terminado. No obstante, el silencio y la paz de la madrugada se arruinaron cuando apareció el rugido de una moto a la distancia. El motociclista no se quitó el casco, pero eso no era necesario para notar aquello que tanto se temía. Era la misma mirada y definitivamente el mismo rostro, aunque este se encontraba cubierto. También pagó con efectivo y también se fue rápido. Hasta ese punto el despachador no se había despegado de la bomba. En realidad no había motivos para hacerlo, pero después de que se fue la moto y le volvió la ansiedad por saber que eso todavía no se había acabado, se le ocurrió algo peor. Se acercó a la avenida donde de pronto pasaba uno que otro vehículo. Quería verificar si a ellos también los veía igual. No tardó mucho en transitar el primer vehículo que él iba a inspeccionar discretamente. Cuando vio a sus ocupantes, sintió dolor en el estómago. No solo eran los mismos, también actuaban extraño. El segundo coche que pasó no solo contenía también parte de la pesadilla, sino que se detuvo y uno de los que venía adentro, en la parte de atrás, descendió. Se le quedó viendo a Diego como si lo estuviera examinando desde lejos. Hablaría por teléfono para avisarle a alguien que se sentía mal. Aún no sabía si a su jefa o a su esposa o a su hermano. ¿Qué les iba a decir? ¿Que se había vuelto loco? ¿Que estaba alucinando? ¿Y si ellos también eran capaces de ver a estas personas? Cuando ese carro se fue, Diego regresó a su lugar todo espantado. Se quedó mirando hacia la calle hasta que notó que alguien lo estaba observando. ¿Quién te imaginas que era, sino una de esas personas que se veían todas idénticas, con miradas espantosas? Estaba atravesando la avenida, viendo hacia el frente, hacia él. Con temor entró a la oficina y tomó el teléfono, marcó a su casa y esperó. Los primeros segundos no tuvieron otra cosa más que silencio, pero luego por el auricular salió ese agudo timbre que molesta los oídos. Marcó a la segunda, luego a la tercera persona en su lista, pero la llamada nunca se conectó. Era un error en la línea o la más horrible y real pesadilla que habría tenido en toda su vida. Salió a la estación y miró hacia el frente. La persona seguía en el mismo lugar, inmóvil. Tenía miedo de él, pero más miedo le tenía a no saber qué era lo que estaba pasando. Lo más que se acercó fue a la orilla contraria de la avenida. Desde ahí le gritó preguntándole quién era y qué hacía ahí. El hombre se atravesó, caminó hacia él, acercó demasiado su rostro al del despachador, lo vio directamente a los ojos hasta que del pensamiento se le borró la pregunta, las ansias, el miedo. El sujeto se marchó desapareciendo al igual que todos los demás entre las sombras. Al momento en que se fue, también se disipó una sensación de pesar que caía sobre los hombros, que hacía el aire pesado y provocaba intranquilidad.
Se quedó ahí un rato, apreciando el bullicio circundante de la urbe. Esperaba que en cualquier momento empezara a clarear el cielo, pero la oscuridad se mantuvo. Regresó a ver la hora, pero no pasaban de las 2 de la mañana. Cuando revisó la caja, se llevó el gran susto de que no había dinero. Se lo buscó entre las bolsas, revisó el escritorio de la oficina, miró encima y a un lado de la bomba. No creía que se le hubieran robado, mas se estaba empezando a convencer de que todo lo que pasó, lo de todas esas personas idénticas, solo fue una pesadilla o una vívida imaginación. Cuando le hicieron el corte, efectivamente, no había registro de que hubiera despachado combustible a todos esos vehículos, por lo tanto, tampoco hacía falta el dinero. Todo fue tan real que el hermano de mi cuñado casi nunca encuentra oportunidad de contarlo con tal detalle. ¿Estabas intoxicado o lo soñaste?, siempre le habían dicho, hasta que un día platicó con mi hermana. Ella trabajó en un 7-Eleven y ahí le pasó exactamente lo mismo que a Diego en la gasolinera, con la diferencia de que por esas mismas horas, un hombre solo, un grupo de 3 sujetos, otra vez uno solo, luego un par, o las personas que pasaban por afuera, todos eran siempre el mismo. Todos entraban a comprar agua embotellada y todos pagaban con efectivo. Mi hermana ya nos lo había contado una vez, así que cuando su cuñado nos lo platicó, me quedé con la boca abierta. Pero ¿sabes qué es lo que más me asombra de esta historia? Que a mi hermana le pasó que también vio a un hombre mirando desde afuera, inmóvil mientras los demás iban y venían. Seguramente en la gasolinera estuvo desde un principio, solo que él lo vio hasta el final. Ese hombre entró a la tienda, se acercó a ella y la tomó de la oreja. Mira, a mí me quedó esta cicatriz. Detrás del lóbulo había una pequeña perforación que había endurecido la piel de alrededor y aún dolía un poco. Diego se buscó con los dedos detrás de la oreja y también la encontró. También se sentía como una perforación y también dolía. ¿Qué crees que eran? ¿No te lo imaginas?, preguntó mi hermana. ¿Recuerdas sus ojos, sus caras, sus facciones, el color de su piel? Diego se quedó pensando y luego se puso pálido. Eran grises de la piel, sus ojos eran grandes y completamente negros, sus extremidades alargadas. Te estaban estudiando. Por eso hay que procurar nunca quedarse a hacer turnos de noche, a solas. Una tía trabajaba en una gasolinera que está sobre Insurgentes hasta hace unos meses. Llegó a una de esas sucursales que acaban de remodelar y a cambiarle el nombre, pero tenía varias décadas operando. Al inicio entró en turno matutino, pero no duró ni 2 meses y la pasaron a la noche. Ahí coincidió con un señor que lo primero que hizo fue contarle que en esa sucursal habían pasado varias cosas, pero la que más llamó la atención fue una que antes de compartírsela le pidió que escuchara bien porque un día de aquellos podría sucederle a ella. Que era algo que había pasado más de una vez, pero la que se recuerda como la primera ocasión le ocurrió precisamente a él, a don Toño. Entonces la estación tenía otro nombre y era administrada por otra empresa. Esa noche solo había 3 personas laborando, 2 despachando y alguien de seguridad en la oficina. Uno de los que estaba despachando se encontraba afuera, don Antonio adentro haciendo cuentas o algo similar, cuando de pronto entró su compañero todo asustado. Hay alguien arriba del techo de las bombas.
Sobre el toldo que ostenta el nombre de la gasolinera con letras blancas y fondo verde, efectivamente había algo que o estaba saltando o estaba golpeando y por tanto provocando gran ruido. Hay una escalera que se usa para subir a lavar los anuncios y la plataforma, solo que cuando los 3 empleados salieron, encontraron dicha escalera asegurada a la pared de ladrillo de la estación. Caminaron alejándose un poco de las bombas y entonces vieron que sí había una persona. La silueta dibujada en lo alto se asemejaba a la de un adolescente, un muchacho de unos 13 o 14 años. Desde abajo le gritaron, le pidieron que no se acercara a la orilla y le preguntaron que cómo había subido. El joven se alejó de la orilla como le recomendaron y al centro se puso a brincar. Don Antonio sabía que alguien iba a tener que subir o al menos poner la escalera para que se bajara. No se les ocurrió hablarle a la policía o a los bomberos, bueno, ni siquiera a sus jefes de la oficina central. Quitaron la escalera de la pared y la recargaron sobre la marquesina que bordeaba la alta plataforma. El señor Toño subió. Cuando estaba arriba, no vio al muchacho. Había algo de oscuridad, pero no suficiente como para perderlo de vista, ni eso, ni lugares donde esconderse. Solo se estaba asomando y así no lo veía. Iba a tener que caminar sobre el toldo para buscarlo. Subió un pie más y súbitamente un rostro le apareció a escasos centímetros de la cara. Del susto se resbaló, pero alcanzó a sostenerse de uno de los peldaños cilíndricos. Se lastimó una muñeca, pero por fortuna no perdió el equilibrio y cayó al suelo. Después de ese gran susto, ahora sí llamarían a la policía. Mientras esperaban, se dieron cuenta de que arriba ya no había ni un ruido, ni parecía que todavía hubiera alguien ahí. Antes de que apareciera la patrulla y revisaran que efectivamente ya no había nadie, el compañero que vio primero al muchacho señaló hacia uno de los 2 cajones de un negocio que al momento se encontraba vacante. ¿Quién estacionó ese carro ahí? Había una carroza fúnebre. A bordo no había nadie, o cuando menos en los asientos delanteros no había nadie. Al momento en que llegaron los oficiales, uno de los despachadores vio que la carroza se movía en reversa y luego avanzaba hacia un costado de la estación, retomando la avenida. Así como nadie vio quién descendió, nadie vio quién subió y se la llevó. Esto se lo contaron a mi tía tan pronto llegó, porque le dijeron que estuviera consciente de que podría pasar en su turno. Nadie ve llegar la carroza ni las cámaras desde que las instalaron. Nadie baja de ella, nunca. Jamás se queda mucho tiempo, pero mientras está ahí, parada, suceden cosas extrañas en la estación. Ahora sí, intenta irte a dormir. Si te gustan estas historias y quieres apoyar al canal, no dudes en convertirte en miembro. A un lado del botón de suscrito está el de unirse. Seleccionando el único nivel con el que contamos, recibirás emojis especializados y 4 imágenes relacionadas con el relato cada que se publique uno. Suscríbete y activa las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.